y Juan Rondón. Juan Rondón es concejal de la Cámara Municipal, preside la Comisión de Economía de este ente, y Max Rondón está en el Movimiento de Discapacidad del Estado de Mérida, está en otras responsabilidades. Ya nos va a comentar acerca de ello, pero lo que nos convoca el día de hoy, bueno, es el tema de la tauromaquia, las corridas de toros, y bueno, sé que ustedes ambos pues integran estos movimientos colectivos ambientalistas o anti-tauromaquia acá en la región, y bueno, es pertinente, ¿no? El momento para conversar acá en esta estación. 0412-688-0363, 0412-688-0363, para que dé su aporte, el comentario a este debate que inicia ahora. Bienvenido, Max. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Un saludo a toda la comunidad Radio Escucha de esta prestigiosa emisora que nos está dando el espacio para poder manifestar pues nuestro punto de vista desde el movimiento de personas con discapacidad, que no estamos de acuerdo con el tema de las corridas de toros, ¿no? Con el tema de matar a esos animalitos, a pesar que son criados y formados para esa cultura que no es cultura para nosotros los merideños, porque no es de nuestras raíces la violencia, la cultura de la sangre y ver morir un animal de esa manera, que es algo traumatizante para las personas convencionales, ahora mucho más para unos niños que no tengan un nivel de conciencia, como las personas con discapacidad intelectual, del espectro autista, o las personas con Down, que de verdad no comprenden qué es lo que está pasando en ese coso. Sería interesante que se pudiera realizar lo que realizamos hace unos años atrás, que pudimos meter ante el Tribunal Supremo de Justicia y se logró paralizar el ingreso a las personas menores de edad a la plaza, a la Monumental. Sé que la economía necesita movilizarse, pero creo que hay otras maneras de movilizar la economía que no sea la cultura de la muerte. Ese elemento que consta, Max, el tema del ingreso de los menores de edad, ¿se logró hace cuántas gestiones? Porque eso emana de la alcaldía, entiendo, o del Consejo Municipal. ¿Usted lo va a explicar, Juan? Sí. Esa permisología en cuanto al ingreso depende de la alcaldía. ¿El Consejo puede hacer algún tipo de trabajo allí? Bueno, gracias, John, por esta oportunidad, y a la emisora W Radio 88.3 FM, porque nos permite pues calentar el ambiente taurino, calentarlo, porque por mucho tiempo, durante muchos años, quienes hemos llevado adelante todo este proceso de intentar cambiar lo que es la feria, y por supuesto dentro de la feria este espectáculo que es el carnaval taurino, pues nos hemos encontrado con altas y bajas. Yo creo que hoy estamos en una baja, pero que podemos remontarla, porque si hay una de las cosas que en particular yo he podido caracterizar, es que la lucha que hicimos durante mucho tiempo no fue la adecuada. Nosotros estábamos dándole golpes a la piñata y la piñata estaba detrás nuestra, cuando teníamos que darle golpes a la piñata adelante de nosotros. Y eso es importante que lo entendamos, porque ahora hay que redefinir la lucha. Cuando tú me preguntas quiénes hay que dar los permisos, fíjate que nosotros hicimos algunas cosas de manera muy empírica en aquellos tiempos. Yo fui uno de los que asumió el liderazgo para, por ejemplo, el referéndum. De los agitadores. Sí, éramos más agitadores, éramos más comunidad. De hecho, hubo muchísimo movimiento ¿Hace qué social. Tiempo plantear? ¿Hace cuánto? Estoy hablando sobre todo, mi primera marcha antitaurina, John, fue en el año 92. Recuerdo que caminamos duro por toda la avenida y nos paramos al frente a lo que es hoy el Sor Juana, y ahí nos reprimieron, nos tiraron gases lacrimógenos y un muchachito nos sacaron corriendo. Pero una lucha coordinada, una lucha con mucha más conciencia se empieza a hacer a partir del 2010. Y es en el 2013 cuando se concreta hacer un llamado a un referéndum,
tomando en cuenta que bueno, la Constitución no, nos permitía hacer eso, nos permitía recoger una cantidad de firmas, nos permitía solicitar un referéndum. Sabíamos exactamente que el referéndum era un proceso de recolección de firmas, de entregarlas, de validarlas, pero además de eso, que no era vinculante. Es decir, si el referéndum decía que si se aprobaba una abolición de las corridas de toros, pues era potestad de la alcaldía decidir si sí lo hacía o no. Pero a pesar de eso, nosotros nos lanzamos a esa aventura y obtuvimos de respuesta un no. Yo tengo esa carta todavía del CNE, donde nos decía que simplemente no se podía hacer porque no estaban dadas las condiciones, a pesar de que nosotros habíamos cumplido con los requisitos. O sea, ustedes en ese caso lo que se le planteaba era recoger firmas para proponer el referéndum. Para proponer el referéndum. Se entregaron las firmas y se entregaron ante el CNE. ¿Se le exigía en ese momento? Sí, se exige siempre el 10% de la población del padrón electoral. En ese caso del Libertador, ¿no? Del municipio Libertador. Y la entregamos ante el CNE. O sea, se hizo todo. Eso nos dio un duro golpe porque, bueno, nos enseñó pues que definitivamente nuestro esfuerzo como sociedad civil, como asociaciones, se creó la coalición antitaurina, todavía está vigente, pero sin embargo no logramos pues lo que era el objetivo, que era convocar ese referéndum. Claro, allí también intervienen muchos factores políticos de la época, ¿no? El hecho de la polarización política, el hecho de que los chavistas por un lado, la oposición por el otro, ese toma y dame que bueno, tenemos más de 25 años en este proceso, pues generó muchas veces distracciones. Logramos en 2012 una aprobación de una ley que permite lo que es el tratamiento adecuado de animales, sobre todo de uso doméstico, pero a pesar de eso, la ley ambiguamente dice que todo eso lo decide el municipio. Entonces, cuando tú preguntas, cayendo ya para responder concretamente a la pregunta de quién emite permisos y quién, nosotros fuimos muy ingenuos, porque efectivamente quien emite los permisos es el municipio, y lo digo con todo el rigor, porque ahora formo parte del Consejo Municipal, de la Cámara Municipal, encargado de la Comisión de Economía, y he entendido todos esos procesos. Efectivamente, el permiso lo emite el municipio, pero el municipio lo único que tiene como injerencia, más allá de emitir el permiso, es la juramentación de una comisión taurina. Y nosotros íbamos a luchar, recuerdo yo, contra Lester, por ejemplo, que fue uno de los más patéticos alcaldes, en el sentido de que mientras la ciudad se llenaba de basura, el señor seguía invirtiendo. Lester Rodríguez, ¿no? Lester Rodríguez, el señor seguía, Lester Rodríguez, alcalde el señor seguía invirtiendo en feria, y tuvimos una feria con unas calles asquerosísimas. Y entonces allí fue una época de clímax, porque íbamos allá a pedirle a él que suspendiera, que tenía que por decreto, porque se ha hecho. Caracas suspendió las corridas con un decreto, y sin embargo allí no es donde nosotros debemos atacar. El municipio lo único que hace es dar los permisos y juramentar una comisión taurina que va directamente a la corrida y decide si se le quita una oreja. Nosotros debemos ir directamente, John, y esta es la propuesta que yo traigo, porque ahora el aspecto que debemos darle nosotros a esta lucha es político. Tuvimos muy buena actuación social, comunitaria durante muchos años, la gente se movía, salía a protestar. Hoy nosotros, quienes estamos asumiendo cargos políticos, debemos hacer ahora la parte política, porque yo llegué a descubrir, fíjate, que una de las maneras para nosotros proceder a una abolición completa de este tipo de actos es que acabemos con una empresa como Corimer, antiguamente Corealsa.
Pero ¿por qué Coremer? Fíjate que nosotros, por eso digo, estábamos dándole a la piñata en el lado equivocado. Porque Coremer es la que organiza el evento. Para que la gente en contexto, es una dirección que depende de la gobernación, ¿no? Entiendo. Es una empresa, fíjate lo que es una empresa que tiene como tiene dentro de sus acciones 51%. Pero además de eso, el 20% de esas acciones de Coremer son del municipio, de la alcaldía, 10% del consejo municipal, 5% de la universidad, otro poquito de la iglesia católica y por allá abajo privados. Si nosotros llegamos y le decimos al Estado que con base al discurso que se está haciendo y que lleva adelante, que es de protección animal, Nelson tiene ese discurso, por eso yo creo, y es un tema para hablarlo más adelante también, yo creo que Nelson va a ser muy receptivo en esta nueva etapa de lucha. Yo he hablado con Nelson, le he dicho, yo soy antitaurino, él sabe mi posición correspondiente a este tema, y dentro de su línea de trabajo, como plan de trabajo para su gestión, está precisamente la protección animal. Entonces, si nosotros logramos que Coremer, tomando el discurso de la economía comunal, Coremer se transforme ya no en una empresa únicamente con capital estatal, sino que se transforme en una empresa de propiedad social, donde los consejos comunales, donde las comunas tengan injerencia. Bueno, vamos entonces a dejar que las comunas sean las que decidan si queremos que uno de los activos de Coremer, en este caso la Plaza Román Eduardo Sandia, una de las 11, porque hay 11 plazas en Mérida, bueno, pues entonces que sean los consejos comunales los que decidan si yo quiero que allí se haga una corrida de toros y que las ganancias que genera eso no queden en el privado, que se distribuya dentro de ese consejo comunal, dentro del barrio Pueblo Nuevo, dentro de lo que es La Milagrosa, que conforma todo el circuito, pero que sean las comunidades las que decidan. Y llegará el momento, estoy seguro, porque lo comprobamos durante nuestro trabajo de movilizaciones sociales en el año 2010, 2011, 2012 y 2013, logramos mover gente, logramos pulsar lo que quería la gente, y de verdad son muy pocos los que apoyan este acto, porque tampoco lo disfrutan. Y además de eso, yo hablo con propiedad, y hoy más todavía, porque hoy soy encargado de la Comisión de Economía. En el año 2013 yo saqué, 2012, yo le saqué a Lester Rodríguez, ¿por qué era un mal negocio? Si nos vamos desde el punto de vista capitalista, ¿por qué era un mal negocio? Eso está en mi blog, ahí lo pueden consultar, desde el 2012 está. ¿Por qué si se invierte de manera capitalista, vamos a pensarlo de manera capitalista, si yo tengo una plata como municipio, como estado, y la quiero invertir en un negocio, y ese negocio me da pérdida, ¿por qué yo tengo que seguir haciendo entonces, hasta capitalistamente, las corridas de toros son un fracaso? Porque no da para el municipio lo que se invierte, lo mínimo que se invierte, el retorno necesario, no lo da. Y eso es numéricamente probable. Es decir, yo lo puedo probar. Lo probé en ese tiempo, hoy lo ratifico, porque hoy tengo acceso a esos números directamente como concejal. Aquí, quien más le da recursos a este municipio es la empresa Sergia de Sol, la recolección de basura. Eso es lo que nutre la finanza de este municipio, no una feria del sol. Que activa la economía para distintos sectores, muy bien. Está bien, vamos a tomarlo desde el punto de vista de activador de la economía. Pero definitivamente que en una plaza de toros cuyo capacidad es 12.000, que entren 600, que entren 1.200, no da. No es rentable, capitalistamente no es rentable, social, desde el punto de vista socialista mucho menos. Y otro aspecto, la sanidad mental, eso que hablábamos nosotros antes de empezar. La sanidad mental, que tenemos, este mes rompió récord los niveles de depresión en nuestros jóvenes.
los vamos a someter dentro de un mes al consumo de alcohol, porque lo que se hace es consumir alcohol. Bueno, es un elemento que activa también la economía a costa de la salud de la persona, pero los vamos también a someter a espacios de entretenimiento que también generarían, porque eso está comprobado, generarían procesos también en jóvenes, procesos de depresión que terminan. Bueno, tenemos un mes con 8 suicidios, está terminando enero. Entonces la sanidad mental también afecta y sería un aditivo más para decir, mira, no a las corridas de toros. Hay argumentos entonces sociales, económicos, políticos, médicos también, Max. Tú comentabas en parte eso hace un momento, y lo reitera hace un momento también Juan, acerca de los daños también que causa. Pero no sería solamente la corrida, sino también, ¿no creen ustedes que es las muchas actividades que se hacen dentro de la feria? El medio ambiente de las ferias, para las personas con discapacidad mental e intelectual, específicamente las personas del espectro autista, representa un gran riesgo, ya que ellos no comprenden la realidad como la comprenden las personas que no tienen esta discapacidad. Entonces, para nosotros es sumamente importante, por lo menos, los sonidos que pueden afectar el desarrollo integral de estas personas. Los niños, niñas y adolescentes tampoco pueden comprender la realidad como la comprenden otras personas. Fíjense la cantidad de embarazos que hay en adolescentes, producto de la ingesta del alcohol, la falta de barreras, la falta de comprensión de la realidad, que también conlleva nacimiento de niños que pueden venir con alguna enfermedad congénita, producto también de que el útero de una adolescente no está preparado para poder traer a la vida a una criatura que puede venir con una enfermedad congénita que puede conllevar a una discapacidad también. La cantidad de accidentes de tránsito que suceden durante estos eventos feriales también incide en lo que son las políticas públicas en materia de salud, ya que si ustedes ven el 60-70% de las personas con discapacidad son producto de un accidente vial, de un hecho vial. Ustedes van al hospital de los Andes, ustedes consiguen las personas, a mí me asombra por lo menos el tema de los motorizados. Yo soy motorizado, uno anda con toda la prudencia del mundo, sin ingesta del alcohol, y todavía uno es víctima de algún accidente o un hecho vial. Ahora una persona que ha sido disminuido su capacidad producto de esta ingesta, que conlleva también durante este mes, yo los invito a que revisen las estadísticas, ¿sí? Cómo se eleva la cantidad de los hechos viales, los hechos de violencia intrafamiliar, los hechos de violencia de género, que se elevan durante esta temporada. Qué hermoso fuera que las ferias fueran culturales, que poder hacer desfiles con los niños, permitir hacer las comparsas con los muchachos, con los adultos, hacer las actividades, pero sin que haya los niveles de violencia que se generan producto también de las mismas corridas de toros. Yo los invito a que se acerquen a la plaza y observen cómo en las mismas colas la gente entrando, la gente saliendo a altas horas de la noche, con estas tarimas que se montan, que afectan a la familia merideña, a la familia que de alguna manera atenta contra los valores y los principios que nosotros mismos generamos en nuestras comunidades. También es importante resaltar cómo el desarrollo integral del niño, niña y adolescente es afectado durante estas actividades, porque los padres dejan solo a sus hijos y entonces los hijos quedan sin valores, sin principios, porque no tienen la guía o la instrucción de sus mayores. El tema de las tarimas, la contaminación sónica en las diferentes zonas donde se colocan, que alteran a adultos mayores en situación de cama, en situación que ya su condición física no le permite poder reaccionar de una manera oportuna, y que también conlleva la afectación de su normal desenvolvimiento en la sociedad. Entonces,
más que las ferias ayudar, lo que hacen es perjudicar al desenvolvimiento normal de nuestra ciudadanía. De hecho, ustedes revisan las estadísticas que tienen en el Hospital de los Andes durante esta temporada y ustedes se van a dar cuenta cómo se eleva la cantidad de depresiones, ¿sí? Los suicidios, cómo se eleva la cantidad de embarazos en adolescentes, que en lugar de ayudar a nuestra sociedad lo que hace es retroceder el proceso en el cual nosotros hemos ido avanzando en la construcción de la atención primaria de salud. Entonces tenemos un Estado que vela por la gente, pero resulta que hacemos actividades por elevar la economía, la justificación en lo económico, pero la realidad es otra. Ya el concejal nos instruía sobre cómo la economía realmente hay una retribución por parte de lo que se invierte para esas actividades con relación a lo que es la ganancia en parte del emeritense con esta. Mira, estamos a esta hora en entrevistas con Max Rondón, que lo están diciendo ahorita, es integrante del movimiento para personas con discapacidad acá en la región, y bueno, hoy hablando del tema antitauromaquia en Mérida. También está el concejal Juan Rondón, que además dirige la Comisión de Economía del municipio Libertador, y bueno, ya ha hecho un esbozo. Ahora, yo sé que es complejo de repente desde la investidura de concejal querer luchar, porque internamente lo hablamos en el comienzo, antes de estar al aire, lo complejo que es la lucha política, ¿no? Porque si hay una razón económica para no hacerlas, razón social, y se siguen haciendo, entonces, ¿qué pasa allí? ¿Qué está pasando con ese evento de las corridas de toros en Mérida, que se siguen haciendo a pesar de que no sea rentable, a pesar de que haya tantos señalamientos, de que haya personas que no quieren, que en un momento dado se hizo la solicitud de un referéndum que no se logró, que no se concretó, por X razones técnicas de momento, políticas? ¿Cuál sería, una vía en lapsos más cortos, o una manera de, bueno, ya sabiendo, como decía Juan, ya sabiendo que por un momento se equivocaron de camino, no era por allá, los tiros eran por otro lado, pero para concretar que se pudiera, creo que dar un paso, porque no se ha dado todavía un paso en función de, ¿no? Hay muchas voluntades, sí, que han buscado históricamente en Mérida y en el mundo, pero en temas concretos, Juan, que tú digas, mira, vamos a dar un paso que sea contundente en función de ahí, y que no pase que después sentimos que se echa como hacia atrás la lucha, ¿no? Como que se recula. Bueno, mira, primero que todo es quitarnos el romanticismo. Yo creo que fuimos muy románticos durante una época, no solamente mi persona, sino todos quienes de alguna manera asumimos el proceso de lucha en contra de la tauromaquia. Y cuando digo quitar el romanticismo es porque también, en otras palabras, sería dejar el hipismo, ¿no? El ser hippie, no, que mira, qué bonito, que... Sí. Porque aquí se requieren, yo siempre lo he dicho, que se requiere no solamente la movilización social, se requiere también para esta lucha la movilización política. Nosotros en aquellos tiempos teníamos la movilización social, teníamos la gente en la calle, no teníamos la gente en los espacios políticos. No teníamos a nadie en la Asamblea Nacional, no teníamos a nadie en la Cámara Municipal, no teníamos a nadie en el Consejo Legislativo. Hoy puedo decirte que por lo menos yo estoy en el Consejo Municipal. Yo puedo empezar a partir de ahora a hacer algo políticamente viable, porque tampoco, insisto, hay que dejar el romanticismo, tampoco me voy a poner a inventar. Ahora sí voy a hacer un referéndum, ¿no? Para hacer un referéndum se requiere recursos y sabemos cómo está la economía. Y apoyo político. Y apoyo político. Entonces podemos empezar a hacer una lucha política. Ojo, lo primero es empezar la lucha política. En eso me comprometo yo y estoy en eso activo a partir de ahorita. Pero también hay que reactivar el proceso de movilización social. Requerimos que todas esas asociaciones, todas las personas
que quieran que este tipo de actividades se modifiquen, se eliminen o se cambien, porque tampoco ahora no voy a llegar a decir, no, ahora sí vamos a eliminarlo. Empecemos entonces poco a poco a eliminarla. Y ese proceso de eliminación puede ser precisamente cambiar la forma en que se hace. Tenemos ejemplos, está escrito, lo podemos investigar a nivel mundial. Por allá de repente en Europa lo que se hace es simplemente la exhibición, no se mate el animal. Bueno, empecemos por ahí. Vamos a escuchar, vamos a plantear. No lleguemos directamente de manera obtusa a decir lo que quiero es esto. Yo estoy dispuesto a eso. Lo he conversado con empresarios y con personas que tienen que ver con el área, porque obviamente hay un grupo de personas que se le debe respetar, que les gusta eso. Debemos romper ese divorcio entre nosotros y ellos, porque igual tenemos dientes, tenemos boca, tenemos los mismos sentidos, pero a ellos les gusta eso. ¿Qué más podemos hacer? Entonces, empezar el trabajo político, reactivar el trabajo social, entender que debemos dejar a un lado el romanticismo, que debemos empezar a hacer política, yo ya tengo identificadas todas las ordenanzas que tienen que ver, por lo menos en el Consejo Municipal, tienen que ver con las corridas de toros. Y te va a asombrar, de 120 ordenanzas que tenemos, apenas 2 hablan de las corridas de toros. ¿Cuál es? La de Ferisol y la que corresponde a la juramentación de la Comisión Taurina. Más nada. Podemos legislar, tenemos el terreno vacío para legislar. Entonces busquemos los apoyos, busquemos el aporte. Hay una cosa que por allí siempre tratan para descalificar este tipo de lucha, tratan de poner, y es que no, pero es que eso no tiene ningún tipo de fundamento, porque al final a usted le gusta la carne. ¿Qué tiene que ver que yo coma carne para estar en contra de un proceso o de un acto que a mí no me gusta? Pero el hecho de que a mí no me guste y que al otro sí le guste, no quiere decir entonces que, bueno, vamos a llegar a un punto medio, vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a estudiar. No tenemos que copiar de repente lo que hizo un alcalde en Yaracuy. En Yaracuy llegó el alcalde y dijo, aquí no hay más corridas, y no hubo más corridas. Listo, se acabó. Igual en Caracas, no hubo más corridas. Nosotros podemos hacerlo distinto, porque nos ha costado. Y con base, y aquí retomo yo un discurso político importante, que después del 3 de enero, que todo el mundo sabe lo que sucedió, yo no voy a llevar un discurso de confrontación a otros espacios. Yo voy a llevar un discurso de tratar de llevar a la concordia, a la tranquilidad. Quizás ahorita este año se van a hacer las corridas. Empecemos a trabajar desde hoy para que cambiemos la legislación. Yo voy a hacer una propuesta, John, se lo voy a entregar al ciudadano gobernador, para que cambiemos la razón jurídica de Coremer. Coremer Compañía Anónima es una empresa, insisto, es una empresa estadal, porque así se llama, Coremer Compañía Anónima, una empresa estadal. Yo voy a llevarle al ciudadano gobernador, en nombre mío y en nombre de toda aquella persona que quiera asumir también esta propuesta, un cambio en la persona jurídica, en la forma de propiedad, que sea una EPS, que sean los accionistas de una EPS. Tenemos 2 tipos de EPS. Tenemos las empresas de propiedad social directas, comunales, y las indirectas. Bueno, que el Estado mantenga entonces presencia allí como accionista, que sea entonces una empresa de propiedad social indirecta comunal, para que el Estado no pierda, porque al final son activos. Las plazas de toros son activos. ¿Cuántas plazas decías que hay, María? Hay 11. 11 plazas. 11 plazas y 11 espacios que pueden ser usados no solamente para una corrida, pueden ser usados para otras cosas, pero que sea la gente que está allí, que vive alrededor, que las pueda administrar.
van a decir, porque para eso tenemos cuentos para echar, pues van a decir, no, pero es que mira, que el Consejo Comunal aquel se robó no sé qué. Hermano, tenemos que construir, corregir a medida que se avanza. ¿Quién ha dicho que por ser constituida una empresa de propiedad social por seres humanos no va a haber errores? Claro que los va a haber, pero debemos dar el paso. Tanto las instituciones como por ejemplo el Consejo Municipal, la Universidad de los Andes, el mismo clero que tiene acciones allí, Baltasar Porra tiene acciones de manera personal allí. Porque es curioso que esté la iglesia ahí. ¿Cuál es la razón administrativa? Es una razón histórica, es una razón histórica sobre todo, porque hay que, y para eso yo invito a que la gente lea un escrito muy interesante que hace un antiguo alcalde de acá, ¿no? De Fortunato González, que es amante de toda esta cultura taurina. Y él escribe muy bien, él describe muy bien cuál es el proceso histórico por el cual la iglesia se ve, todas las corridas de toros en todas partes del mundo donde se hacen haciéndole el respectivo homenaje a una virgen. En este caso, la virgen a quien se le hace el homenaje acá es la Virgen de la Inmaculada. Las corridas de toros en un principio iban a ser en diciembre, pero caían esos chaparrones, todavía siguen cayendo esos chaparrones de agua en diciembre, que era inviable entonces hacerlas en diciembre y las pasaron para el mes de febrero, que medio llueve allí, por allí hace más sol. Hay amenaza de que... Sí. Entonces, obviamente, como tiene un referente netamente cultural, religioso, que es que la corrida de toro era un evento religioso totalmente para que las autoridades eclesiásticas lo bendijeran y hicieran toda una cantidad de cosas que tiene que ver con la Virgen en este caso. Pues por eso allí, obviamente, en aquellos tiempos, estoy hablando del 69, cuando se crea la empresa 69-70, cuando se crea la empresa Corealsa, porque al principio se llamaba Corealsa, después pasó a Coremel, se ponen como accionistas al clero también, ¿no? La universidad tiene acciones, hay empresarios, fíjate, quien menos acciones tiene son las empresas privadas, son los que menos tienen. Sin embargo, son los que se llevan, porque hay un proceso de licitación donde se le dice, ok, tú vas a hacer uso de este espacio, se le dice a la empresa. En este caso, tenemos allí actualmente a Sharif El Laizami. Bueno, él es el encargado de decirle, bueno, aquí están las empresas que van a... Y le asigna todo lo que ingrese, tiene que cubrir parte de los gastos para el mantenimiento de esa infraestructura, y lo otro, ganancias, obviamente, porque es una empresa, ganancias para la empresa. Hay un fondo también de responsabilidad social, pero nada más consono con nuestro discurso, John. Hoy, 29 de enero, que hablar de las empresas de propiedad social. Si estamos conscientes, si queremos seguir el discurso de Caracas, si queremos seguir el discurso de nuestra presidenta encargada, si queremos seguir el discurso de nuestro presidente Nicolás Maduro, hoy detenido, secuestrado en Estados Unidos, debemos darle a las comunidades el poder de decidir si quieren o no quieren hacer ese tipo de espectáculos, porque van a ser directamente accionistas de una empresa de propiedad social. Mira, propuesta que hace el concejal Juan Rondón, la va a elevar próximamente, ya tienes ahí adelantado un tema. Vamos a hacerlo próximamente. Nos invita cuando hagas el anuncio, porque creo que el tema es clave, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa musical, refrescamos la estación. Esto es el punto sobre la I, acá en la W Radio 88.3. Juan, sería... Bien, continuamos, estamos de regreso acá en el punto sobre la I, bueno, y se nos suma más gente a este panel de debate que ha estado el día de hoy. Se encuentra acá para sumarnos, pues, a Juan Rondón, a Max Rondón, el defensor de la entidad, Camilo Bastos. Bienvenido, porque el tema es bastante pertinente para que nos dé su apreciación acerca de todo lo que concierne las corridas de toros, todo lo que concierne a el tema de referente a la lucha
referente a la actividad económica, al ingreso de los niños y niñas a las corridas de toros, a por qué hay corridas de toros, se pueden acabar, no es factible, es negocio, ¿qué pasa allí? ¿Cuál es la apreciación de Camilo Bastos a esta hora, que nos comenta acá en el punto sobre la I en W Radio? Bienvenido. Bueno, sí, en primer lugar, buenos días a toda nuestra población, a toda nuestra comunidad, a todo el pueblo de Mérida. Y bueno, este hermoso espacio donde estamos hablando de un tema que tiene años. Este tema tiene muchos años en el debate público. Pero cuando nos acordamos de las corridas de toros, yo desde hace muchos años he venido haciendo la crítica de que nos acordamos de las corridas de toros en febrero, cuando ya estamos a una semana, cuando ya estamos a pocos días de la celebración de un espectáculo sangriento, porque es un espectáculo sangriento. Sencillamente hay unos defensores que dicen, o sea, defensores de las corridas, ¿no?, que les encanta ese espectáculo. Eso es como el espectáculo romano, cuando le soltaban a los seres humanos, a los animales, llámese leones o tigres, para que fueran devorados, luchando por su vida. ¿Qué hace un animal, un toro? Sencillamente luchar por su vida. Es luchar por su vida, porque como animal de esa raza, es una lucha que él busca cómo salvar su vida. No, nosotros lo hacemos un espectáculo. Yo siempre, bueno, a mí me tocó desde el año 2015 una lucha constante para lograr la prohibición en aquel momento de las corridas de toros. Tenemos expedientes en los tribunales de niños, niñas, adolescentes, apelamos, ganamos la prohibición de entrada de niños, niñas y adolescentes a las plazas de toros a observar este espectáculo. Pero ¿qué podemos hacer cuando hay padres y representantes que llevan los niños, la niña y adolescentes a exponerlo como un espectáculo de sangre? Pero tenemos otra pregunta. Si hay sentencia, ¿a quién le corresponde garantizar el cumplimiento de la sentencia? Pues los organismos de seguridad que están allí al frente de conocer esa sentencia, y que el tribunal se aboque a hacer conocimiento de esa sentencia al organismo para que garantice la sentencia. Desde la Defensoría del Pueblo, desde el año 2015, 2016, 2017, se logró de que teníamos que colocar un defensor en la entrada del Coliseo, en la entrada de la Plaza de Toros, para que fuera la Defensoría del Pueblo que impidiera el ingreso de los niños, niñas, adolescentes a estos espectáculos sangrientos. ¿Y qué logramos? Sencillamente un altercado con los padres, con las madres, con los representantes, y donde aparecía la institución, sencillamente allí como el impedimento legal de que no podían entrar. Entonces el llamado a nuestros hermanos, grupos de antitaurinos, ¿qué hacemos terminando las corridas? ¿Por qué no se organiza la gente? ¿Por qué no nos organizamos? Talleres, cursos, foros, invitaciones, demostrar frente a los que dicen ser taurinos el maltrato del animal, porque muchos, y he conversado y tengo grandes amigos de ese sector, que me dicen que el animal no sufre. Yo le preguntaría, sería interesante ponerle una banderilla a ese que dice en el cuerpo de él. O sea, sería interesante con un punzón, o no sé cómo lo llaman esa arma, para quitarle esfuerzo al toro, que un ser humano sufriera eso. Sería interesante, como dicen algunos antitaurinos, dejar un animal aguantando hambre durante varias horas o días, a los efectos que se tenga mayor furia. Sería interesante que esas personas se sometieran a ese maltrato y sufrieran en carne propia. Porque ¿qué son los animales? Los animales son, de alguna otra persona, son creaciones de nuestro Dios creador, para que vengan a compartir en lo más hermoso, que es la armonía con la naturaleza y los animales.
es la armonía. Debemos cuidar todas las especies, porque si nosotros tenemos la inteligencia, y dicen que ellos no lo tienen, pero hay animales que son más inteligentes que algunos seres humanos, porque nunca un animal va a matar por un espectáculo. Un animal mata por necesidad, ya sea para un alimento de ellos mismos, pero si no los provocan, pues sencillamente el animal está tranquilo. Vivimos en armonía. Entonces la invitación es porque nos dicen que quedan excedentes productos de la feria. Bueno, el llamado es, señores organizadores, ríndanle al pueblo, díganle al pueblo, quedó tanto, un excedente de tanto. Yo no sé cuántos bolívares, como hoy en día hablan es en divisas, de lo cual yo estoy realmente preocupado, porque la moneda según la Constitución es el bolívar, no el desprecio hacia Bolívar, porque el que desprecia el bolívar está de alguna otra manera en un desprecio a nuestro libertador. Entonces el llamado, si la feria termina en el 25, el 24, no sé, en el mes de febrero, iniciemos un plan de concientizar, de sensibilizar a todos nuestros niños, niñas y adolescentes, a nuestros adultos mayores, a nuestras mujeres, a nuestros hombres, a que ese es un espectáculo sangriento, si nosotros logramos demostrarlo. Pues sencillamente la gente, cuando tenga la conciencia, no va a ir al espectáculo. Y cuando no va la gente al espectáculo, ¿de qué van a vivir? Pues no tienen a nadie a quien ofrecerle un espectáculo sangriento del maltrato de un animal. Es así. Y bueno, escuchando las palabras de Camilo Bastos, responsable de cada entidad de la Defensoría del Pueblo, y hablábamos, bueno, hace rato, para que todos sumarnos acá al debate, ¿qué falta? ¿Qué está faltando? Aparte, nos decía el tema quizás de la constancia de los movimientos, decía Juan el tema del acompañamiento político, ¿no? Que ahora quizás hay más presencia en espacios de poder, pero estaríamos lejos para consolidar, muchachos, una abolición de las corridas. ¿Qué tan lejos estamos? No estamos lejos. Sencillamente lo que nos falta es el empeño de la organización. Lejos no estamos. Nosotros ahorita en Mérida estamos sufriendo una situación un poquito fuera del tema, es otro tema, del suicidio. Ya nosotros estamos organizando unos foros a los efectos de buscar el estudio con los psicólogos, con los psiquiatras, y llevar a la gente, porque lo que pasa es que la gente, nosotros tenemos personas que creen que no hay salidas a las situaciones que vivimos. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sencillamente a él cuando lo vinieron viendo la situación de que la gente llama a la guerra, el secuestro fue un hecho, porque es un secuestro, no es una detención, es un secuestro de un presidente en funciones constitucionales que fue arrebatado de un país, violentando el derecho internacional, violentando nada menos y nada más que los principios del derecho internacional, de las libres expresiones de los pueblos con sus gobernantes y el gobernante con sus pueblos. Porque si él hubiese tenido algún delito que responder, hubiese respondido ante la ley y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No existen delitos en ese tema. Es un secuestro violentando la autodeterminación de los pueblos. Ahora bien, volviendo al tema de nuestros hermanos antitaurinos, vamos a empezar la organización. Aquí se hacían marchas antitaurinas desde el mes de octubre, noviembre, y esto era una marcha pero gigantesca. Y lo que usted hablaba, licenciado, y nuestro concejal, y nuestro representante de CONAPDI, de discapacidad en el Estado. Vamos a dictar un diplomado para las personas con discapacidad desde la Defensoría del Pueblo, de los derechos. Entonces,
Si aquí se hacían grandes marchas, ¿por qué no nos devolvemos? Con una, con dos, con tres, con 5 personas que nosotros a través de nuestras orientaciones de antitaurina logremos quitarle de su conciencia de ir a esos espectáculos, estamos ganando. Va a llegar un momento en que la plaza de toros va a estar vacía. Pueden hacer todo el llamado de propaganda y de un hecho que la gente va a decir, yo no voy a los espectáculos donde se matan y se maltratan, porque a veces se maltratan. No solamente es que le causan la muerte, es que hay toros que son maltratados y nunca duran darle o sea, no le dan la muerte. Porque hay toreros que no sé cuántas, porque no me interesan esos espectáculos, cuántas veces le dan para buscarle lugar para causarle la muerte. Y tienen que quitar al torero porque ya el animal está en agonía y sigue maltratándolo. Y usted no ha visto en los espectáculos que cuando el toro se le causa la muerte en el terreno de ahí de la plaza, cómo agarran su cuerpo y lo arrastran. O sea, con la menos es como que agarremos un cuerpo de un ser humano y en vez de llevarlo al entierro lo arrastremos como un espectáculo. Esos son seres de la creación de Dios, y el llamado está a la supremacía de la conciencia. Si nosotros elevamos nuestro nivel de conciencia, no debemos maltratar ni las plantas. Ayer me llegó un reclamo de una señora que dejó una casa en cuidado de alguien y ahora está denunciando porque el vecino no se la regaba, la matica. Entonces yo le digo, señora, pero la responsabilidad es suya, porque siempre decimos que la responsabilidad es del otro. La responsabilidad no es mía, es del otro. Me pongo del lado del otro. Entonces la invitación, mire, cada vez que logremos nosotros ganar o quitar de aquellas personas de la mente del espectáculo de los toros, estamos ganando demasiado ante un creador. Yo soy creyente de una doctrina de Jesús de Nazaret. Si nosotros comparamos lo que le hicieron a la muerte de nuestro Jesús de Nazaret, cómo lo maltrataron, cómo sufrió ese hombre, porque el simple hecho dijo, amaos los unos a los otros. Pues miremos cómo maltratamos los animales, porque el espectáculo es ver sangre de un animal, es ver el sacrificio de un animal que de paso, cuando sale al coliseo, como reconociendo a la gente, como diciendo, ¿por qué me sometes a esta tortura? Y le está diciendo a la gente, no entiendo, es su percepción de mente, porque yo creo en que hay comunicaciones de todos los seres vivos. Todos los seres vivos tienen comunicaciones con los seres, lo que pasa es que no hemos podido, dicen que el único animal con que hemos logrado algunas cosas de comunicaciones con los delfines. No, los demás animales se comunican. Usted tiene un animalito como mascota en su casa, un perro, un gato, y usted le habla, y el animal pareciera que te entiende, te respeta, te sigue las normas. Tú le hablas, hay animales de reses, que los que lo crían le hablan, lo llaman por silbido, le ponen nombre. Y el animal como que entiende y va a saludarlo. Y hay un espectáculo de un señor en una plaza de esa donde sueltan los animales, los toros, para que empiece a corretear la gente. Es una forma de feria en España. Y el animal, cuando iba corriendo, persiguiendo a la gente para causarle daño, el que lo crió lo llamó y el animal dócilmente se fue a su lado, porque fue el que lo crió. Entonces el animal entiende. ¿Por qué lo maltratamos? ¿Por qué vamos a ver un espectáculo de sangre? ¿Por qué vamos a ver un espectáculo que le colocan banderilla, le hacen cortadas en el cuello, no sé cómo llaman la estocada, cuántas estocadas le dan a un animal, cómo lo humillan? Porque es un animal humillado ante un público que aplaude. Pero ¿cómo aplaude? A veces el uso del licor.
Entonces quiere decir que allí se compaginan dos hechos de vulneración contra un ser vivo, el alcohol y la muerte. Pero entonces a mí me alegra, o a otros les alegra, los que van a ese espectáculo, ver sangre. Ver sangre. Cuando ver sangre, entonces la gente como que llega a la euforia, que como que parece que se conectaran con su egos o su demonio que tienen en su cuerpo. Y yo me atrevo a decir, Camilo, muchachos, que gran parte de los que ingresan a la Monumental no es por un tema de, digamos, de cultura taurina, ¿no? De que, bueno, mira, yo vivo esta cultura, entiendo, la gran mayoría, lo puedo yo casi que asumir, van por un tema de rumba, de fiesta, ¿sabes? ¿No? De que está aquí la feria, vamos. Y mucha gente que está allí no es que en el año van a varias corridas, o sea, no es que una cultura taurina tampoco, ¿no? Porque se pudiera respetar una cultura taurina, sino que, bueno, es como el evento que está ahí, vamos para la feria, pues vamos a las corridas por un tema de fiesta, de rumba, digamos, de echar vaina, de tomar, pues, ¿no? Es como más que la cultura que se pueda vivir desde la tauromaquia, Juan. Mira, desde el punto de vista marxista, hemos hecho un análisis, porque también soy secretario político del Partido Comunista de Venezuela, y hemos hecho un análisis de esta situación también, y definitivamente las corridas de toros se convirtieron, y siguen siendo, desde su inicio, en un acto netamente clasista. Es decir, quienes iban eran los que podían, los que tenían cierto estatus social, y eso se ha mantenido. Entonces, políticamente, por eso yo levanto la bandera política, políticamente debemos estar en contra. Si estamos hablando de un proceso revolucionario, debemos estar en contra de este tipo de planteamiento clasista, porque obviamente el pobre, la clase trabajadora, lo que trata es de sobrevivir, y para eso muchas veces recurre a una economía gris. Es decir, vende 4 o 5 cabitas de cerveza corriéndole a las autoridades para que le rinda lo que vende. Ese trabajador no entra a la plaza, ese trabajador está fuera de la plaza intentando sobrevivir. Entonces, ese es otro aspecto, es otra bandera que nosotros debemos asumir. Quienes entran, supongamos que entrasen a esa plaza las 12.000 personas, son efectivamente 12.000 personas con una capacidad y un sistema de clases distinto al del pueblo trabajador. Ahora, sí es importante que entendamos esto, mira, porque esto hay que hacerlo llegar a la gente. Mira, yo, Juan Rondón, concejal del municipio de Libertador hasta el año 2029, yo aspiro de aquí al año 2029 cumplir la palabra de mi presidente Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, el día 8 antes de la elección de julio, del 26 de julio, nos llamó y nos increpó a que debíamos cambiar, voltear como una media todas las estructuras que teníamos dentro de los municipios, dentro de las gobernaciones, dentro inclusive de la Asamblea Nacional. Mantener una empresa como Coremer bajo el mismo sistema de trabajo que lo viene haciendo desde hace más de 20 años no es voltear como una media la estructura que tiene. Tampoco es mantener un presupuesto como lo tiene la alcaldía, como lo tiene el Estado, tampoco es voltearlo. Debemos hacer revolución. Yo me voy a ocupar de eso. De aquí al 2029, algo tengo que hacer para hacerle cumplir la palabra a mi presidente Nicolás Maduro. Tenemos, de allí viene mi propuesta de cambiar a Coremer. Debemos convertir Coremer en una EPS, darle poder a la comunidad, al pueblo. Que en Tobar, para no hablar de Mérida, que en Tobar, por ejemplo, allá hay un coliseo. Que sean las comunidades las que decidan. De repente en Tobar sí tenemos una caracterización de la gente que le guste eso. Y digan, sí, vamos a hacerlo, pues. Pero que sean ellos. Nosotros debemos voltear las estructuras que tenemos dentro de nuestro municipio. Y yo lo voy a hacer.
tengo que hacerlo, porque para eso estoy aquí hasta por lo menos el 2029. Desde la Comisión de Economía, digamos, tendrías tú, un espacio idóneo, ¿no? Para ellos también. Sí. Porque tienes alguna, como lo dijiste al principio, algunos estudios, argumentos técnicos económicos que pudieran... Pero más allá de eso, implica la representación popular. Creo que fuimos electos, hay un grupo de bien importante, porque lo hemos notado en el transcurso de nuestra lucha antitaurina. Hay una población, nosotros logramos en el 2012, nosotros logramos recoger en firmas el 10% del padrón electoral. Eso es importante. Eso quiere decir que hay un grupo importante de personas que están en contra de este tipo. Vamos a contarnos. Ir a un referéndum no está mal. Que en un proceso electoral convenzamos al alcalde. Yo estoy convencido de que nuestro alcalde y nuestro gobernador, porque también para ellos fue la orden de voltear como una media en nuestras estructuras de alcaldía y de gobernación, yo estoy convencido que ellos van a escuchar y van a querer hacer eso, porque he estado trabajando con Nelson, hemos estado trabajando un tiempito más con Arnaldo, pero claro, obviamente la diatriba, toda esta cantidad de cosas que ocurren, pues nos llevan también un momento a parar y decir ya vamos con calma. Pero tenemos nosotros, así como lo dice el doctor Camilo, debemos nosotros empezar a generar, no solamente que sea febrero, que sea enero, que sea todo el tiempo. Y ahí está el espacio político de la Cámara Municipal. Yo voy a convocar a la gente a la Cámara Municipal, vamos a hablar de los toros, y voy a convocar, porque tengo que hacerlo, tenemos que hacer un cabildo, vamos a llamar a los empresarios, muéstranos cuáles son, qué es lo que ustedes tienen. Ya sabemos cómo lo defienden, ya sabemos biológicamente que ellos tienen algunos argumentos. Bueno, pongamos nuestra parte también, nosotros los que no nos gusta. Yo pondré la parte económica. Hay biólogos que traen también la parte contraria. Tenemos experiencia, discapacidad, Defensoría del Pueblo. Vamos a exponer eso, pero necesitamos llevar el debate, y en eso me comprometo yo, llevar el debate todo el año, para que el próximo año quizás podamos tener entonces una primera legislación, donde no acabemos con las corridas, pero sí le vamos a dar otro tratamiento. También es importante que se sepa, yo no estoy en contra de la feria, porque por ahí andan diciendo, no, que Juan Rondón que está en contra de la feria. No, la feria es un proceso importante económico dentro de nuestro municipio. Que debemos cambiarla, como dijo el camarada Max Rondón. Bueno, hagámoslo más cultural. Bueno, pero es necesario hacer el debate. Yo no estoy en contra de la feria. Creo que es necesaria una feria porque reactiva la economía. En lo que sí creo es que las corridas de toros no están dando el resultado que tiene que dar. Desde el punto de vista socialista, de economía socialista, desde el punto de vista de economía capitalista, es un fraude y debemos cambiar las cosas. Alguien se beneficia. Alguien en algún lado se beneficia porque se siguen haciendo, ¿no? Sí. Mira, hará falta, muchachos, algún liderazgo nacional que impulse también esto, o sea, digo, desde lo político. Yo creo que la única persona, digamos, con esa incidencia nacional es el fiscal Saab, que ha asumido una bandera y igual le caen encima, ¿no? Lo caen encima pero creo que el único, digamos, con esa relevancia nacional lo ha hecho William Saab, ¿no? Sí, ha habido... Tu jefe. Sí ha existido desde el punto de vista del ciudadano fiscal general de la República, un llamado a la conciencia contra el maltrato animal, hasta el extremo que han habido personas privadas de libertad, de que mutilan los gaticos, maltratan a los perritos, a cualquier mascota comunitaria. Entonces, si nosotros lo vemos desde el punto de vista del ser humano, es una conciencia elevada en el llamado de la protección de los seres que habitan este planeta.
Y de verdad, con el concejal Juan, yo comparto, no estamos de acuerdo con que vayan a decir en la calle que hay una oposición a la feria, ¿no? La feria es necesaria, ya han pasado muchos años y se ha consolidado como una de las ferias más importantes del país y hasta de América. Entonces, Mérida, pero es que la gente no valora Venezuela, algunos. Venezuela tiene tantos paisajes tan hermosos que usted encuentra aquí playa, encuentra nieve en Venezuela. Entonces, si nosotros logramos consolidar que la gente ame la naturaleza, la gente va a dejar de ir a ese espectáculo, pero irá a la cabalgata, un bonito espectáculo, al desfile ferial, un bonito espectáculo, a las demás actividades que está llamando el alcalde Nelson Álvarez y el gobernador del estado, a compartir, porque también es un derecho. Es un derecho, recreación también, un derecho a la recreación, derecho constitucional, de rango constitucional. Entonces, sobre ese particular es lograr que las personas, si nosotros, no sé, dicen que esa plaza de toros tiene para 25,000 personas, la estructura, si nosotros logramos que la gente de 25,000, uno no vaya, estamos ganando, uno. Y así ese otro irá con el otro. Y llegará un momento que la feria no va a desaparecer, sino el maltrato al animal. Y aquellos que viven de ello, yo me imagino que en la conciencia, si nos están escuchando ahorita, entrarán en una etapa de reflexión. Estará porque aquí todos, en esta dimensión, decimos, Dios, perdóname, como dijo el que se embarcó en el avión, el piloto que fue a bombardear a Nagasaki, decía nuestro cantautor, que primero se encomendó a Dios para ir a matar a la gente. Ali primera. No basta rezar. No basta rezar. Y se montó en el avión para ir a bombardear a la humanidad. Entonces, sobre ese particular, el llamado es a la conciencia. A la conciencia. No exponga a tu niño. Ve lo que está pasando con el suicidio. O sea, no pongas a tu niño, a tu niña, a tu adolescente. Si tú has ido a varios espectáculos taurinos de eso, donde te gusta ver sangre, pues sencillamente no lleve a tu hijo, porque entonces estás llamando a una humanidad sangrienta, donde le va a gustar la sangre, y después también queremos corregir al niño o a la niña o al adolescente, que porque es agresivo. Igualmente en el entorno, escuché más hablando de los niños, niñas, adolescentes, en el entorno de educación, ¿dónde se crían los niños? ¿Dónde le nacen los valores? En el hogar. Pero si ve una familia disfuncional, que el papá golpea a la mujer, y el llamado aquí otro temita, la mujer que se sienta golpeada por un hombre, denúncialo. Usted, mujer, no puede aceptar que su pareja, sus hijos, sus hermanos, sus padres, la golpeen con una cosa, siéntese a hablar con ella y indíquele lo que está cometiendo. Pero no la puedes golpear, porque estamos creando una sociedad llena de antivalores. Y cómplice también de la violencia, ¿no? Claro. Que no denunciar, que hace cómplice, ¿no? Claro, imagínate que la mujer denuncia y a veces doblemente victimizada. Ustedes me dirán por qué. Porque la mujer se acerca a una institución policial, a una fiscalía, a una institución defensora de los derechos de la mujer. Mire, vengo a informar que mi pareja me amenaza, me dice que me va a matar. El que está en ese puesto de recepción de denuncia, pero yo no te veo golpeada. O sea, no veo tus golpes en tu cuerpo. ¿Y dónde queda el maltrato psicológico? ¿Dónde queda? ¿Cómo puede? Ahorita estoy conociendo un caso en el Vigía, que el hombre no se salió de la casa. Hay una niña, porque es una niña, 34 años, nació con problemas cerebrales, ella no sabe. Compromiso cognitivo. Sí, compromiso cognitivo. Y el hombre se quedó en la casa, pero tiene una mujer al lado. Y en la casa
de la profesora, porque es una profesora. Maltrata a la hija, maltrata a la esposa y le abrió una puerta para él entrar a vigilar la mujer. Yo ya llamé al ministerio y le dije, cónchale, vale, no puede ser que una mujer haya venido en muchas oportunidades a informar del maltrato psicológico y no me le hagan la prueba madre, que es la evaluación psiquiátrica, para saber qué está pasando en el cerebro de esa mujer. Entonces, devolviendo al tema de los toros, el llamado. En ningún momento, ya en el 2017, 2015, 2016, agotamos aquella. Estaba el doctor Tarek William Sack como defensor del pueblo en la República Bolivariana de Venezuela, y siendo fiscal también, porque mantiene ese acercamiento hacia la protección de la vida, sin distingo si es un ser humano o es un animal, sino de la vida. Entonces el llamado es a la conciencia. No asista a espectáculos. Mira, toma esos días y te vas a pasear por el páramo. Toma esos días y recorra las iglesias de su preferencia religiosa. Pico Bolívar, mire, tenemos el Pico Bolívar, tenemos la culata. Den una caminada por la culata para que usted vea lo hermoso que está el valle. Bueno, la primera corrida justamente es el 14, el Día de los Enamorados, ¿no? Ajá. Miren, muchachos, para avanzar vamos a hacer una pausa musical, pero debes una pregunta en el aire. Quiero que al regresar pues me den su aporte, porque hace unos días conversaba con Diego Romero, presidente del Consejo Municipal, y hablábamos acerca de si quitábamos las corridas, ¿qué le damos a Mérida? ¿Qué evento de alta magnitud que congregue, que sea más amplio, le damos a Mérida? ¿Qué eventos pudiesen sustituir esos 3 días de corrida, o 4 días, porque en algún momento eran 4 o 5 días de corrida, hoy son 3, pero qué evento, pudiera sustituir en la misma magnitud o más, que pueda ser rentable económicamente a la población, y que bueno, que también sea impulso turístico? Vamos a la pausa a esta hora en W Radio, y al retorno más información. Vuelta acá en el punto sobre la I, y bueno, el debate interno en la pausa estuvo sabroso. Lástima que no estamos al aire, porque el debate se mantuvo acerca del tema de las corridas de toros, las ferias del sol, que bueno, acá han concordado de que no es un ataque a la feria, sino en este caso puntualmente a transformar el tema de las corridas de toros, a darle otro uso, transformar Coremel, propuestas por acá desde el concejal Juan Rondón, el defensor hablando también de que no desmayar la lucha, sino que se mantenga el año la lucha antitaurina, el tema de la salud que ha tocado Max Rondón acerca del daño que se produce en la sociedad, y dejar la pregunta: ¿qué hacer en los días de feria que pudiera transformar, si se quita, si en un momento dado se erradican, se eliminan las corridas de toros? ¿Qué tipo de evento o qué propuesta de medida pudiera sustituir pues el vacío que pudiera dejar las corridas acá en Mérida? ¿Qué propuesta hubiese? Mire, usted nos preguntaba antes de ir al aire, nos preguntaba qué se podía hacer si las corridas desaparecieran. Mire, Mérida es un lugar turístico por naturaleza. Usted va para cualquier parte de algún estado, un pueblito de nuestro territorio sagrado de la República Bolivariana de Venezuela, y la gente quiere venir a Mérida. La gente quiere ir a Mérida, a conocer a Mérida, porque Mérida es una vitrina turística. Mérida, o sea, decía en el compartir ahorita, antes de entrar a la radio nuevamente al aire, la gente en agosto viene a Mérida, y se viene, y las últimas informaciones que se han dicho de la parte gubernamental, que el ingreso de turismo a Mérida en el mes de agosto pues cubre una gran plaza de alojamientos y de visitantes. Y en agosto no hay corridas de toros. En agosto no hay corridas de toros en los planes vacacionales. La gente en diciembre escoge a Mérida como para venir a pasar la Navidad. Y en diciembre no hay corridas de toros. Sencillamente la gente viene a Mérida.
Igualmente, otra reflexión, porque ya está muy religiosa. En Semana Santa, bueno, sería ya el colmo que hubiera corrida, pero la gente viene a Mérida a compartir, porque Mérida es un pueblo religioso, a compartir todos los actos religiosos que se celebran en Mérida. En diciembre se celebra en varias partes del estado los chimbangles de San Benito, Palmarito, se reúne la gente y es un espectáculo que la gente va a ver, la devoción hacia San Benito. Mucuchíe tiene el espectáculo también de adoración de San Benito en el mes de diciembre. Igualmente, aquí tenemos la participación cultural de los vasallos de la Candelaria, que se celebra ahorita el 2 de febrero. No necesitan corrida de toros. Los tenemos en Lagunilla también, que hacen un espectáculo de personas que van a hacer sus tradiciones religiosas. Tantos lugares turísticos. Tenemos el teleférico más alto del mundo y moderno. Es el de las últimas tecnologías en el mundo. Tenemos aguas termales. Tenemos en Santa Apolonia, tenemos en Ejido, tenemos en Tabay, tenemos la Musuy, que la gente puede visitarnos y van a llevarse de verdad la bendición de la naturaleza. Entonces, cuando uno habla de Mérida, yo esa pregunta me la he hecho. Agosto, diciembre, no hay espectáculos taurinos. Y la gente viene a Mérida, a conocer a Mérida, a interrelacionar con sus habitantes. Entonces el llamado es, y sigo insistiendo esto, el día que dejemos de ir nosotros por conciencia a los espectáculos de la sangre de nuestros animales, ese día estaremos elevando cada día la conciencia, aproximándonos a compartir con la naturaleza y con el compartir que tiene el ser humano con sus otros habitantes que tenemos en esta tierra, que lo llamamos animales, que no tienen conciencia racional, porque el que tiene conciencia racional dice que es el hombre, y el hombre secuestra y mata, y lo podemos probar. El 3 de diciembre, el 3 de enero, con el secuestro del señor presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, se produjeron aproximadamente 100 personas que perdieron la vida. Entonces, ¿quién es más racional? ¿El animal o el ser humano? Que busca por matar, que busca por ver sangre, que busca por conocer de esos espectáculos donde se somete y se le quita la vida a otro ser viviente. Bien, así es. Bueno, parte del debate del día de hoy, muchachos, acerca de las alternativas para la Feria del Sol. Hablo en el caso de las corridas de toros, pero un evento que pudiera ser rentable, que también atraiga a los empresarios, atraiga los recursos, el financiamiento de empresas, de productores nacionales, internacionales, eventos que pudieran fácilmente agrupar a toda la población sin el tema de que no me gusta, si me gusta, ¿no? Creo que por ahí va la cosa, ¿no? Sabes que a las personas con discapacidad les llama mucho la atención el tema de las exposiciones. Y yo recuerdo que antiguamente se hacían unas exposiciones por lo menos la cría de ganado vacuno, y se traían aquellos animales hermosísimos y la gente podía ir y verlos y eso, y se hacían las subastas también de la genética de estos animales. Eso movía la economía, y no solamente mueve la economía, sino que también genera una cultura económica de producción. Por lo menos las exposiciones de contacto con animales, se pueden traer pollos, gallinas, hay una diversidad hermosísima de aves de cría que se puede traer y exponerlas, y que la gente genere los intercambios económicos necesarios para ponerse a producir ellos. Por lo menos el tema de la cría de la avestruz, aquí en la zona panamericana tenemos lugares hermosísimos que pudiéramos tener crías de ese tipo de aves.
Y así como eso, pues también está el tema cultural, las exposiciones en el área cultural. El área de museos en Mérida es hermosísima. Hay un área muy vasta por cultivar. Mira, por lo menos el Museo Arquidiocesano tiene unas reliquias allí que la gente no sabe lo que hay allí, no conoce lo que hay allí, y nosotros mismos que somos de Mérida desconocemos las cosas que podemos ver allí. El museo que tenemos de arte contemporáneo, que está aquí mismo, el museo que está por la avenida 4, en la Casa Antigua de Gobernadores, la Casa Juan Félix Sánchez. O sea, hay cosas que podemos hacer en Mérida en materia cultural hermosísimas, las costumbres y tradiciones nuestras, exponerlas. Yo recuerdo que cuando hace un tiempo yo trabajé en la Fundación del Niño y hacíamos unas rutas turísticas para los chamos y les mostrábamos los hechos históricos que se habían realizado en Mérida y los llevábamos a la Plaza Bolívar, hablábamos del terremoto y los llevábamos porque la catedral de Mérida fue hecha con la mano de los niños que se llevaban de los pueblos. Iban los seminaristas a los pueblos a llevar la Eucaristía y eso, y se traían los chamos más pequeños y los ponían a trabajar en la catedral. Esa fue hecha con manos de niños. ¿Sí? Los maestros de obra y todo eso ponían a los niños a esculpir las piedras y todo eso para hacer la catedral. Y eso casi nadie lo conoce. Entonces, ¿qué otras cosas, actividades culturales podemos ir promoviendo que la gente conozca y sepa realmente, y las personas con discapacidad se pueden sumar? Yo llamo la atención también al tema del turismo accesible. Porque no es posible que tú vayas a un centro en cualquier parte de Mérida, por lo menos la accesibilidad para las personas con discapacidad a la Plaza Bolívar. Puede llegar una persona con silla de ruedas a la mitad de la plaza. O sea, y eso son cosas que desde el punto de vista económico que tenemos que revisar. Ahorita con el tema de la accesibilidad nosotros tenemos que tener ciudades más amables. Tú no puedes transitar el centro de la ciudad en una silla de ruedas. No puedes usar las aceras con silla de ruedas porque tiene los postes atravesados en mitad de las aceras. O comerciantes atravesados. Sí. A veces. Entonces, el tema es que nosotros también tenemos que tener, pero resulta que tú vas desde las Heroínas hasta el Pico y tú puedes ir con silla de ruedas todo, y de eso no lo sabe nadie. Nadie sabe que el sistema teleférico de Mérida tiene accesibilidad para las personas con discapacidad, todas, desde la plaza hasta arriba. ¿Sí? Y eso, ¿por qué fue así? Porque las personas con discapacidad fuimos a inspeccionar la obra cuando se estaba ejecutando, y entonces subimos en silla de ruedas, bajamos en silla de ruedas, el tema de la señalética para los bastones, para las personas con discapacidad. Esas son cosas que nosotros tenemos que revisar y hacer la reflexión, o sea, hasta qué punto nuestra ciudad es amable con las personas con discapacidad, y tenemos que ir adaptándola. Ahorita con las ciudades más humanas, que fue una de las 7 transformaciones que nos están empujando a cambiar el paradigma, cuando decía nuestro concejal que hay que voltar como una media, parte de voltear como una media es la accesibilidad para las personas con discapacidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos motorizar y empujar a que el turismo accesible? Tuve la oportunidad en una ocasión de hacer la ruta del Páramo y llevábamos compañeros con sillas de ruedas para que ellos vieran cómo era el tema de la accesibilidad al cóndor de Mifafí, a la laguna de Mucubají, al observatorio, ¿sí? Cómo es la accesibilidad al Perro Nevado. Resulta que nadie sabe que para poder llegar al Perro Nevado hay un punto donde se paran los autobuses y pueden llegar con silla de ruedas hasta la obra del Perro Nevado. Entonces, así como hay diferentes lugares, nosotros tenemos que dar a conocer esto, volver al turismo social, a llevar a los adultos mayores. No es posible que todavía en Mérida la gente de la Panamericana no conozca lo que es ir al teleférico, o como, por ejemplo, desconocemos que hay las aguas termales, ¿verdad?, en la zona panamericana, y que nosotros podemos llevar a nuestra gente de aquí del Libertador hacia esa zona para que conozca. Igualmente, Palmarito, ¿sí? Hay gente que no sabe que Mérida tiene playa y viene a Mérida por la montaña, pero no desconoce los paisajes que tenemos hacia la Zulita, por ejemplo. Entonces, recuperar estas rutas turísticas, culturales. Ya la gente no va por turismo a Canaguá. Nosotros tenemos que recuperar las vías a Canaguá para poder recuperar el acceso para las personas que puedan ir a estas poblaciones. Son hermosísimas, visitar Chacataca, Porí, el Molino, o sea, son poblaciones hermosas que podemos ir a visitar. Ir de nuevo a Aricagua con el tema turístico. Nos encanta el queso ahumado, pero nadie va a ver cómo se produce el queso ahumado allá en Aricagua, ¿no? Entonces,
la ruta del café, la ruta del cacao, cómo es el proceso de producción de cacao y conocer cómo es el proceso de producción del café. O sea, mucha gente se sirve la taza de café y se la toma, pero desconoce que hay toda una cultura con el tema de la producción del café, cómo se suman los niños, la familia, la producción del café, cómo se hace la colecta del café. Esas cosas tenemos que recuperarlas. Y eso es turismo para todo el año, no es turismo solamente para febrero, es turismo durante los 365 días del año. Que podamos hacer campamentos de formación con los chamos, que conozcan nuestras culturas, nuestras costumbres y nuestras tradiciones, recuperar por lo menos la truchicultura de Monterrey. Eso es municipio libertador, o sea, no estoy hablando de otro lado. Aquí en Monterrey, en la truchicultura, ahí tú podías ver cómo era el proceso de producción de la trucha. Correcto. Pero también podías ver cómo era el proceso de la producción de los alevines para poder tener la trucha. Además que podías mismo consumir, comprar, probar tu trucha en un restaurante. Había un tema ahí. Y Bosquepino, claro. ¿Cuántas personas se enamoraron en Bosquepino? Le dieron promesa de amor a su pareja allá en Bosquepino, conocieron los Carlos en Bosquepino. Sí. O sea, tenemos lugares hermosísimos, la culata, o sea, la ruta turística de la culata. Nadie sabe que Pérez Jiménez, cuando planificó la Panamericana, iba a pasar era por la culata, gracias a Dios no lo hizo, pero era originalmente. O sea, históricamente hay que conocer nuestra ruta, las rutas de nuestros aborígenes, por la cara del indio, para uno ir para la Panamericana. Se subía por el lado de la Pedregosa, Pie del Tiro, y dele para caer hacia la zona panamericana. Nadie conoce eso. Y ahí están las rutas ancestrales. Tú vas y todavía están los que ellos colocaban piedra sobre piedra para marcar las rutas. Todavía eso existe. Y conocer esas zonas, eso sería súper interesante. Ahora, si es necesario tener que impulsar estas rutas turísticas, el turismo de aventura, el vuelo en parapente, ¿cuánta gente viene a Mérida nada más a volar en parapente? Y volan 45 minutos, ¿no? Pero sí. Resulta que se quedan en hospedaje, claro. Pagan posadas, pagan alimentación, todos los servicios, transporte, o sea, motorizan la economía mucho más que un coso haciéndole cultura a la sangre y a la violencia. Bien, escucharon ustedes la alternativa de Max Rondón, excelente, sí, todas las propuestas que de repente desconocemos, ¿no? Y yo sé que Juan tiene más propuestas allí al aire. No, pues escuchando a Max y al doctor, pues casi que la digo toda. Pero si hay algo muy interesante, John, y que es factible económicamente. Y lo digo, yo tengo 53 años. Y lo digo porque, no de edad, no estoy tan viejo, pero yo recuerdo muchísimas cosas que aquí se hacían y que en una Mérida sin corridas de toros pudiéramos hacer. Fíjense, no es descabellado. Creo que fue hace 40 años, aquí se trajo al Real Madrid y al Barcelona, creo, a jugar. ¿Por qué no traernos y aprovechamos que correcto, había torneos de fútbol internacionales en la feria? ¿Por qué no aprovechamos que nuestro gobernador ahora es miembro del Comité Olímpico Venezolano? Vicepresidente del Comité Olímpico. Vicepresidente, y nos traemos entonces actividades deportivas para acá, un cuadrangular con los mejores equipos de acá, por ejemplo, de América, o bueno, de Venezuela, pues, para no tocar afuera. ¿Por qué no traemos Copa Feria del Sol, un cuadrangular de béisbol? ¿Por qué no nos traemos un campeonato corto de tenis de mesa? Tenemos una espectacular infraestructura, casi que bueno, subutilizada, que es el complejo 5 Águilas Blancas. Eso para hablar de la parte deportiva, pero además de eso, así como Max nos comentaba, ese turismo de aventura y turismo cultural. Mira, aquí podemos traernos para esa fecha congresos en materia de medicina. Vendamos nuestra ciudad para que durante esos 4 días, además de que las grandes mentes, por ejemplo, en arquitectura, vengan, hagan su congreso, que ellos lo hacen generalmente anualmente, y lo hagan acá, pues, y aprovechan y disfrutan su Mérida, esos paseos que nos comenta Max. Es decir, económicamente viable, hay muchas cosas para hacer. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos ahí y como tenemos 60 años haciendo corrida, cónchale, ¿qué vamos a hacer ahora si nos quitan las corridas? Hay mucho por hacer. La famosa
la famosa caminata a Artema, haciéndole Saludos a los panas. sí, sí. Bueno, hagámosla. Yo recuerdo, yo estaba un chamito y yo me me llevaron a esa caminata, qué bonito, y retomemos todo ese tipo de actividades en un, es más, hagamos la corrida de toros, pero hagamos también eso, a ver para dónde se va la gente, para que usted vea que vamos a tener una ciudad movilizada, una ciudad bonita, una ciudad que va a preferir irse a hacer deporte y no a tomarse el michito que tiene que tomarse allá, en las afueras de la Plaza de Toros. Porque, insisto, quien entra no es la clase trabajadora a la Plaza de Toros. Entra otra clase social, no voy a entrar a especificar qué es, pero la clase trabajadora prácticamente está gastando los pocos recursos que tiene en miche y en exponerse a situaciones que muchas veces terminan siendo hasta peligrosas, y otros tratando de subsistir vendiendo lo poquito, haciendo una inversión en lo poquito. Entonces tenemos posibilidades, podemos hacer una feria diferente, solamente hay que proponérselo. Económicamente viable todo lo que acabo de decir. Si por mí fuese, yo planteara lo que tú acabas de decir, ya se hizo, retomar esas copas deportivas en las ferias, creo que se llamaban así, Copa Feria del Sol, Sí. y vino Real Madrid hace, no sé, Carlos, hace como 30 años más. Como 30. Y ahorita se dice, y alguien va a decir, no lo creo, pero revisen ahí las hemerotecas que están, Así es. ese torneo aquí, y se jugó en el Estadio Sotorosa, que es un estadio Ajá. pequeño. Ahora tenemos el Estadio Metropolitano con 40 y pico mil personas que pueden entrar. Es decir, ahora hay más posibilidades, más condiciones. Nos despedimos, muchachos, rápidamente de la despedida de ustedes el día de hoy, y gracias por acompañarnos en este debate, que hay que repetirlo, hay que hacer la parte 2, creo yo. Así es. Max. Bueno, ideal estos momentos para compartir y saludar a toda la audiencia con discapacidad, adultas mayores, invitarlos a que volvamos otra vez a lo que es nuestra cultura y nuestros orígenes realmente, y promovamos una cultura de paz. Y recordar que seguimos esperando la liberación de nuestro presidente Nicolás Maduro. Doctor Camilo. Bueno, sí, ha sido una lucha desde hace muchos años por los espectáculos donde existe maltrato animal. Pero el llamado es, comencemos terminando esta feria, a hacer una propuesta para el próximo año de actividades, que la digo nuestro concejal Juan, donde empecemos desde ya a hacer una presentación al alcalde y al gobernador de espectáculos alternos. Y lo que dijo Juan me llamó la atención, que existan las corridas, pero que existan encuentros en esos mismos días, se hagan espectáculos de encuentros, de encuentros de tradiciones culturales y deportivos, para ver hacia dónde va a ir la gente. Y seguro estoy que la gente va a querer ir a ver un espectáculo directamente de participación de ciudadanos, y va a ver de que el espectáculo donde hay la sangre de un animal va a ser rechazada. Entonces la invitación es empezar desde ya a trabajar por esa nueva forma de feria, con los que no creen en el maltrato animal. Me uno al llamado a la conciencia del respeto a la vida en esta dimensión. Bien, bueno, la despedida, Juan. Y bueno, aquí sencillamente yo hago otra vez el llamado que nuestro presidente, secuestrado hoy en Estados Unidos, hizo durante su proceso de campaña, y que nosotros le apoyamos cuando lo elegimos. Debemos trabajar por la transformación de una ciudad humana. Es una de las transformaciones a las cuales nos llama el presidente, es una de las transformaciones a las cuales nos llama también la presidenta encargada, Delcy. Así que vamos a trabajar por una ciudad humana, y la ciudad humana requiere de la participación de todos. Usted, estimado amigo, usted, estimada amiga, que hizo con nosotros las luchas durante tantos años antitaurinas, en marchas, en distintas concentraciones, vamos a activarnos, vamos otra vez a la calle, y cuenten con este servidor para que desde el nivel político logremos avanzar y logremos llevar un mensaje
aprovechemos que estamos allí. No solamente yo sé que hay más gente, quizás algunos de perfil bajo, pero allá hay más gente que en Cámara Municipal, en Consejo Legislativo y a nivel de diputados en la Asamblea Nacional podemos hacer la diferencia. Bien, gracias compañeros, nos despedimos. Gracias a Juan Rondón, concejal del municipio Libertador, el defensor del pueblo acá en la entidad, Camilo Bastos, Max Rondón, integrante aquí en Mérida de los movimientos de personas con discapacidad.